con respecto a eso. Chicos, los voy a ir liberando para que no nos quedemos aquí mucho tiempo. Ese es como el cierre, ¿no? Como el balance que a mí me gustaría ofrecer. Eh, Claramente este ha sido un curso que, como cualquier curso de procesos históricos y mucho más con procesos globales como es un curso de este calibre, o sea, de este desafío, pues solamente podemos abrir algunas viñetas de la globalidad. Justamente ustedes, así también, otra cosa del siglo XXI es que estamos en los años en donde la historia ha regresado a la historia global. Y yo creo que un poco en ese paradigma es que se ha movido este curso, ¿sí? Se podría dictar de otras formas, desde distintas partes del mundo por separado, pero también a partir de procesos que unifican y articulan esas distintas realidades y que es lo mismo que incluso ustedes van a hacer con sus trabajos finales. Entonces era un curso que abriera como esas distintas viñetas que le permitan a uno tener algunos conceptos, algunas temporalidades o periodizaciones, algunos actores o fuerzas sociales. No son todas, tristemente no son todas, o sea, a veces hay algunas que se pueden escapar del relato que uno dé, pero yo pienso, muchachos, que eso es lo que uno hace con los cursos de historia, o sea, uno pone sobre la mesa algunos términos, algunas formas de conceptualizar, de ubicar en el espacio y el tiempo, y ya el resto lo ponen ustedes incluso desde su misma experiencia, desde sus películas, desde sus series, desde sus viajes, desde la vivencia que tienen como ciudadanos de un mundo que sí, que cada vez se entrelaza de maneras distintas. En ese sentido, nosotros tenemos como algunas recomendaciones, ¿no? Que el pasado se estudia con fuentes y solo con fuentes, que no se puede acceder de otra manera, que este es un oficio como muy detectivesco, que tiene un oficio interdisciplinar. Yo creo que a lo largo del semestre se habló más de antropólogos y sociólogos y filósofos que incluso de los mismos historiadores, y es porque también nos tienen mucho que decir de esa gran experiencia, o sea, de esas cosas, de esos terrenos que a veces se nos escapan desde los archivos, eh, que hay distintas maneras o distintos usos sociales del pasado, que hay textos, sí, más eurocéntricos o un poco más descentrados y bueno, que todo eso también influye como en las imágenes y en las fotografías que podemos armarnos con relación al mundo. En general, yo trataba como de hacer un balance, la vez pasada estaba como pensando en cómo había transcurrido este semestre y pensaba que había sido como un curso que había rastreado también distintas modulaciones del poder, ¿sí? Como distintas formas en las que se ha ejercido el poder, porque eso explica como las distintas escalas, la gente que protesta, las formas en que se administra el poder desde un modelo feudal, desde un modelo imperial, desde un modelo colonial, desde un modelo desarrollista, pero a eso a veces le abre a uno también como las distintas aristas de la cultura, del arte, de los medios de comunicación, de un montón de cosas a las que seguramente no nos podemos acercar por pues tener pocas semanas, ¿sí? Que un curso de historia del mundo es eso, simplemente una breve aproximación. Yo quisiera, antes de irnos, pues dejar una diapositiva para hacer como una charla más informal sobre la experiencia de este semestre, ¿sí? Y tenía pues aquí como algunos ejes tentativos que sé que ustedes ya tuvieron oportunidad de consignar en sus evaluaciones docentes y que incluso algunas, o sea, que incluso no me tienen ni por qué decir, pero las que me quieran compartir, ¿sí? Que yo creo que para todos nosotros esto es importante saberlo y comprender, pues sería bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta base, ¿no? ¿Aprendieron? Y yo creo que de ahí se desprenden como los demás ejes. Si hubo claridad en las explicaciones, los textos manejados, si hay sugerencias o puntos a fortalecer, antes y después del COVID, cómo nos fue, actividades realizadas, pues tristemente nos tocó llevar muchas a la virtualidad y tratamos de hacer lo que pudimos, el manejo de la plataforma, si las imágenes y los recursos adicionales que les parecieron, la retroalimentación de trabajos, relación con la historia, el acompañamiento tanto en clase como por fuera de ella y en general qué se llevan. Pues me gustaría poder escucharlos a los que quieran, ¿no? A los que se animen por lo que les digo, ¿no? Me parece como también interesante mirar cómo es esta experiencia formativa y cómo nos fue con este semestre tan particular en la historia del mundo, justamente.
No sé si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere decir algo. Pues no sé, profe, pero digamos también, no sé, pues para mí, yo diría que es como que casi un siglo de incertidumbre, ya que pues claro, o sea, cuando llegan todas estas crisis y demás, siempre va a salir, pues como dijiste ahorita, pues personas que intenten predecir lo que sucederá, pero son cosas que pues no son tan sencillas y que pues claro, tendrán un, no sé, un cambio que pueda venir para bien o mal, son cosas que no son esperables. Pues como ahorita, digamos, ejemplo, frente a la educación, a mí me genera también, no sé, incertidumbre todos estos cambios. Pues no sé si alguien más o cosas así por el Sí, estilo. sí. Bueno, Ricardo seguía en el debate de clase, qué pena contigo. De pronto la mano estaba levantada antes. Pero sí, pues no sé, supongo que también hay una serie de incertidumbres que todos ustedes comparten con lo que viene de ahora en adelante, con el escenario futuro. Eh, si por mí fuera, los instaría a decirles que no se desencanten de la institución universitaria. Lo que sí les digo es que la universidad sí se tiene que repensar y eso es una cosa que llevaba desde hace años. ¿Sí? O sea, las universidades deben dejar de ser también cadenas de montaje de títulos, fábricas de títulos. Y creo que se deben abrir mucho más a la sociedad de la cual se han distanciado un poco. La crisis actual sí ha demostrado que la academia sí sigue jugando un papel importante porque siempre se busca el analista desde distintos campos de las universidades, pero más allá de esa torre de marfil sí toca como acercarse, ¿sí? O sea, acercarse mucho más y creo que eso está en manos de ustedes, ¿no? También como de generar esos vínculos y esos lazos entre una universidad, cuando digo una universidad es en abstracto, sino no esta universidad, sino como la institución, pues que se ha perdido un poco de la escena pública y que tiene también mucho por decir y mucho por hacer, pero que también tiene muchas posibilidades, o sea, ya tiene bastante camino adelantado y no sé hasta qué punto sea bueno desencantarse de ella así tan rápido, ¿sí? Creo que igual pues es un centro de pensamiento que permite hacer unos intercambios que de pronto en otras partes no, o sea, yo sé y yo confieso que a veces no soy muy bueno con las fechas o con los nombres y creo que lo dije desde el primer día, ¿sí? Con el tema de la historia. Pero como dijo Sergio Fajardo en una entrevista, pues Google, para las fechas y esas cosas, Google, ¿sí? Pero la comprensión y la reflexión del debate, ¿sí? O sea, las preguntas, los debates historiográficos, las perspectivas, a veces no se las ofrecen esas plataformas de manera tan sencilla. ¿Sí? Entonces, pues creo que todo tiene como sus matices. Pero bueno, con lo que les preguntaba, muchachos, no sé, ¿cómo les fue? ¿Qué quisieran decir? ¿Qué quisieran agregar? Profe, yo quiero decir algo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Bueno, pues, a ver. Pues primero, no sé, también darte las gracias porque sé que, digamos que a todo, bueno, y a todo cierto, nos tomó por sorpresa. Primero, porque tú no eras inicialmente el profe, entonces como acomodar todo el programa de un momento a otro como y ser, es decir, como muy versátil y flexible en ese sentido y nosotros, pues, no sé, hubo alguna confusión, yo noté eso al principio, pero después ya nos adaptamos y tú pues supiste organizar pues bien el programa, entonces pues gracias y felicitaciones por eso. Por otra parte, considero que pues me agradó la clase, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, pero yo pienso que eso es una sugerencia para ti, ¿sí? Y yo sé que, por ejemplo, la historia es, en gran medida, tú debes relatar lo que sucedió, ¿cierto? Dar el análisis, reflexionar, pero sería muy chévere que en próximos cursos, si vuelves a dar historia del mundo, puedas implementar, no sé, otras actividades durante la clase que sean dinámicas. Por ejemplo, lo del debate entre sino-japonés. Ese fue súper chévere y siento que fue una oportunidad para que, no sé, para acercarnos mucho más a los textos y nosotros hablar, debatir, como adentrarnos más, ¿sí? Y como tomarlo más personal, en cierto sentido. Entonces, no sé, de pronto las clases magistrales son muy importantes, pero se necesita un equilibrio con algo más para que, digamos, también mantenga siempre la atención de los estudiantes. Porque a veces puede pasar que durante, como las sesiones son tan extensas,
Entonces duran 3 horas, por ejemplo, y tú las 3 horas estás pues hablando y está bien, pero llega un punto en que la concentración de pronto se va o hay que volver a retomar, ¿sí me entiendes? Entonces es como esa recomendación, pero el resto me gustaron los textos y pues los temas en general me voy con pues buenos aprendizajes del curso y la plataforma también. Siento que pues me gusta que eres muy ordenado, o sea, para subir todo, las imágenes que pones son muy acordes, también el tema del libro que tuvimos que leer, el libro para el segundo corte, también, o sea, me gustó mucho la literatura como fuente histórica, eso es me pareció, porque se complementaba bien con los otros textos más académicos y nos permite acercarnos a lo cotidiano, entonces está todo eso. Listo. Y ya, gracias. No, Gracias. Cristina, muchas gracias. La verdad, yo trato de esforzarme mucho con el asunto de la dinámica y sé que fue un componente que seguramente tuvo que sacrificarse en este curso. Eh, con los chicos que he visto, que han visto Historia de Colombia conmigo, pues saben que estos programas están estructurados de manera distinta. Incluso teníamos nuestra salida al museo que justo se frenó en esos días, que formaba parte también como de una segunda actividad. Eh, y sí, creo, o sea, definitivamente creo que en la aclimatación a lo que vino después del confinamiento, sí podríamos hacer como un poco más de estas actividades que de pronto a veces a uno se le escapaban por estar preparando temas muy grandes. Entonces a veces en la preparación del tema tan grande uno quedaba de esa manera, pero definitivamente sí, o sea, a mí me gusta hasta ponerlos a correr por la universidad si uno estuviera en forma presencial y hacerles juegos y cosas así, entonces me parece muy bien. O sea, de hecho creo que este fue como un semestre de prueba de las posibilidades de virtualidad y con el tema de virtualidad, pues sin duda alguna tenemos que seguirnos capacitando los profes sobre las herramientas, ¿no? De dividirlos en salitas, de hacerles una que otra trivia, alguna cosa. Pero bueno, me alegra pues que la experiencia en ese orden pues haya sido positiva, como también con los trabajos raros que ustedes todavía, a algunos les duele la cabeza con los trabajos que se les deja de literatura o de las fuentes y eso, pero espero que algo les quede ahí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir que un poco para apoyar lo que decía Cris, es que me parece que esos trabajos y la dinámica del debate fueron muy buenas y me gustaron mucho y siento que eso aprendí harto. Siento que eso aprendí como a verle como a utilizar la historia de una manera pues fácil e interesante, digamos. O sea, no fácil, pero, pero sí, cierto, sí siento que me dio mucha perspectiva para utilizar la historia. Y lo mismo, también me gustaron mucho las lecturas. Entonces también quería darte las gracias, porque además con el primer profesor yo no me sentía como muy a gusto. Y se lo conté a Laura Sofía, a Laura Cristina. Lo conté por ahí porque no estaba como muy a gusto con el profesor. Y cuando llegaste me pareció que fue un cambio genial porque sentí que tú estabas como mucho más atento de los estudiantes. Siento que él no sabía cómo conectar con los estudiantes tanto como tú lo has hecho durante el semestre. Entonces te quiero agradecer también por eso, Daniel. No, a ti, Pablo. Gracias. Bueno, no me voy a pronunciar sobre, sobre el profe anterior, pero bueno, lo aprecio. Estaba pensando que aguanta hacer eventualmente un debate de Guerra Fría, como un segundo debate, hablando de polaridades. Sería muy interesante. Podría ser como uno de los puntos. Ay, sí, Sí, Profe, pues sí. no, igual yo me uno a lo que ya ha dicho Cris, Pablo, y de verdad muchas gracias. Fue muy interesante, aprendí, bueno, por mi parte yo aprendí muchas cosas y pues sí, o sea, como lo que pensaron mis compañeros de la dinámica y todo esto fue muy interesante. O sea, por ejemplo, aparte de lo que han dicho mis compañeros, fue muy chévere, por ejemplo, el documental que nos dejaste para Semana Santa, o sea, como otros recursos y que nos ayudan a entender la historia y como esto, o sea, que es muy bueno las lecturas porque nos ayudan mucho, pero también es chévere como ver otras cosas y, por ejemplo, ver documentales y cosas así, o el cuento que nos pusiste con lo del elefante y todo esto, o sea, como esas cositas que nos ponías para comparar en clase y todo eso me parecen muy chéveres y me parecen muy buenos recursos.
Sí, gracias, Laura Daniela. El trabajo con fuentes es crucial, o sea, fue como la parte dinámica del semestre, pero sí, se le podrían sumar como nuevos ingredientes a las actividades, pero sí, te lo agradezco mucho también. No sé, ¿alguien más quiere hablar? Sí, también como en las mismas diapositivas, que es como el elemento como en la virtualidad que está más a la mano, entonces, y tú igual siempre lo has hecho así sea en presencial, pero o sea, son muy chéveres sus diapositivas porque incluyes unas imágenes que son como tal fuente y que también ayudan a llevar muy bien el hilo en este caso pues de la historia del mundo que llevamos y no como, no sé, una diapositiva llena de letras y con una cosa súper aburrida, sino que son presentaciones que ilustran muy bien lo que el tema que estamos trabajando y también van a dinamizar muy bien la creación. Gracias, Luis. Y aquí dice Sara Valentina y la música, sí, las cancioncitas como fuente. Sí, muchachos, la historia es muy visual. O creo que para algunos de nosotros la cosa es muy visual, como que siempre la asociamos con imaginarios visuales de lo que es un momento, o sonoros también, como con el caso de la música. Eh, yo les digo algo, y no es por echarles la sal. Seguramente en 1 o 2 semestres todo esto se les habrá olvidado una buena parte, y es normal, es lo normal del proceso, ¿sí? Lo que queda en estos cursos son las inquietudes, ¿sí? Quedan las inquietudes, los autores sobre los cuales volver, los apuntes de clase y algunos conceptos. Entonces, sí, no es porque uno tenga que retener este tipo de cosas. Bueno, yo ya para cerrar, les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad pues, de haberse quedado después del cambio de docente. Sé que algunos no continuaron y pues también es totalmente legítimo. De verdad fue un reto, ¿sí? De verdad fue un reto completo, o sea, dar una historia del mundo en la que seguramente hay más silencios de lo que uno dice y hay un montón de cosas que quedan ahí pendientes en el tintero, pero la verdad es que aprendí también muchísimo, regresé sobre discusiones que no había tenido la oportunidad de tocar desde hacía tiempo, pues porque como en todos los campos del saber, pues siempre hay una especialización en la que uno está ahí metido dentro de los últimos años y pues salirse de la zona de confort, pues creo que fue un reto para ambas partes y que nos llevara también como a probar en esas actividades a veces un poco a contrapelo con literatura o con fuentes o con cosas así que al principio a ninguno de nosotros nos resulta sencillas, pero que nos deje también como un aprendizaje metodológico de cómo trabajar en historia. Y bueno, a ustedes también les agradezco mucho. La verdad es que sí fue un grupo con el que me sentí muy a gusto, muy cómodo en la parte presencial, a pesar del salón tan feo que nos habían asignado. Y pues en la parte virtual creo que agradecer que hayan aceptado pues el desafío de tomarlo como mejor pudo cada uno, porque pues cada uno de nosotros tiene también como unas batallas muy difíciles detrás de la pantalla. Y pues este también ha sido un semestre particularmente complicado, estoy terminando la maestría, una tesis, y eso trae una serie de ansiedades y frenar todos los problemas personales antes de entrar a clase, pues creo que es lo que se trató de hacer siempre. Y un agradecimiento también muy peculiar, que como un poco extraño, y es haberme compartido, yo creo que a veces, muchas veces uno no quiere hacerlo, pero haberme compartido también parte de sus experiencias personales o de sus complicaciones personales en el marco de este confinamiento para muchas cosas, para los trabajos, para la conexión a las clases, porque sé que eso es algo que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros y que es algo que en la modalidad presencial tratamos de dejar atrás en la casa y de entrar al salón y uniformizarnos de esa manera, pero que a veces es inevitable, ¿sí? A todos se nos va la luz, se nos va el internet, la gente en nuestra casa hace ruidos, conocemos las familias de otras personas, o sea, como que ese tipo de cosas a veces no tendríamos los docentes por qué llegar hasta allá en sus vidas, pero pues sé que son tiempos que a veces ameritaban explicar por qué un trabajo llegaba tarde o por qué no se han podido conectar. Entonces, esperemos que no pase mucho tiempo para que eso no siga pasando y que recuperemos nuestras vidas y que ustedes recuperen principalmente esa privacidad. Pero gracias, sí, gracias. Yo también aprendí mucho por sus
contribuciones, sus intervenciones me parecieron muy buenas y les deseo a todos un feliz final de semestre. Pues quedo muy pendiente de cualquier duda que tengan y las puertas del salón de clase siempre virtual o presencial siempre estarán abiertas para ustedes, ¿vale? Muchas gracias, profe. Vale, Mucho. Gracias, Vale. profe. Gracias. Que Gracias, estén profe. bien. Gracias, profe. Chao. Que vaya bien. Ay, Gracias, profe, profe. Ay, sí. en- para el trabajo final va a haber algo abierto para aulas para subirlo a tu correo. En iAulas. En iAulas abro un enlace. Estos días les mando un correo para decirles que ya está habilitado. ¿Listo? Ah, ok, profe. Viernes 22, medianoche, plazo máximo. Ok, profe, gracias. Bueno, cuídense. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, Profe, no se vaya a ir. gracias. Tranquilo, Tomás. Chao, profe. Ay, profe, Chao, acuérdate sí. de revisar el correíto que te mandé. Listo, para- listo. ¿Sí? Ya lo Gracias, miro profe. entonces. Bueno, Sí. Paula. Chao. Chao. Sí, Karen. Dime. Gracias. Dime, Karen. ¿Sería? Que si también puedes revisar mi correo, es que hoy no tuve buena conectividad. Ah, listo. Entonces ya ahorita respondo correos. Voy a hablar aquí una cosita con Tomás y entonces ya les contesto. Gracias. Bueno, que estés bien. Sara Sofía. Listo, Tomás. Te escucho. No, pues bien, profe, no, nada, pues primero que gracias por el curso, que pues yo la verdad no soy, o sea, la verdad perdí como mi manera de hablar, porque por este medio como que no se me facilita mucho en presencial, soy como más participativo, pero en general, bien bacano el curso, profe. Y ahora pasando como a lo que me tiene a mí preocupado es que no sé qué hacer con el trabajo final porque, o sea, he estado buscando como más fuentes como pues, o sea, para meterle la gana porque realmente pues, o sea, lo que yo te comentaba en el correo estoy como preocupado pues, porque obviamente mi reacción no ha sido la mejor y porque pues obviamente es como un problema que ya vengo presentando pues desde primer semestre y pues he venido trabajando.